Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso que nos ama, tú nos has llamado de entre muchas personas en este mundo para que recibamos la salvación en esta época. Gracias por apoyarnos, ayudarnos y guiarnos siempre con el poder de la palabra y el Espíritu Santo, para que podamos vivir siguiendo la voluntad y la gloria de Dios como hijos de Dios. Gracias por permitirnos también que hemos sido redimidos por la preciosa sangre del Señor. También gracias por sostenernos con Espíritu Santo. Estamos hoy reunidos en la presencia del Señor en este momento para alabar la gracia y la gloria del Señor, aprender la palabra y participar en la Santa Comunión del Señor. Acompáñanos también en este momento, cuide de cada uno de nosotros, sosténganos más con tu mano misericordiosa y concédanos a cada uno la gracia que merecemos y necesitamos. Para nuestras iglesias en todo este país y que están en todo el mundo, y todos nuestros hermanos y hermanas que guardan la fe y predican el Evangelio en momentos difíciles, sosténgalos con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo y ayúdalos a cumplir tu obra de llevar almas a Dios y predicar el Evangelio. También ayuda para que esté con todos los predicadores que predican tu palabra. Ayuda con el poder de la palabra y Espíritu Santo para que puedan testificar con valentía solo del Evangelio del Señor. Restaura la salud de los que están enfermos y darles más oportunidades para que puedan vivir para la gloria de Dios por el resto de sus vidas. Señor, que nos consuela con las palabras que necesitamos. Danos ahora también nuevas fuerzas y enséñanos el camino que debemos seguir y ayúdanos a saber más, ayúdanos a saber más tu abundante gracia y poder también. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta aquí. La historia de unos 2000 años ha pasado desde que el Señor en quien creemos vino a esta tierra para salvar al mundo, y que cumplió la obra de salvación y se fue. Y como la palabra que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Según esta palabra, el evangelio es predicado a todo el mundo, y sentimos que el último tiempo final que Dios ha fijado, está muy cerca de nosotros. En estos últimos tiempos, entre muchas personas en el mundo, hemos recibido salvación y hemos hecho los hijos de Dios. Y la iglesia, el cuerpo del Señor, donde los santos tienen comunión en el Señor. Cuando pienso en la gracia que nos ayuda a vivir predicando,
me conmueve y no puedo expresar lo grande que es esa gracia. Dentro de no mucho, pronto, la época de la gracia terminará y el día de la ira y el juicio de Dios llegará a aquellos que no creen en el Evangelio hasta el final. Es una gracia tan grande que fuéramos salvos en esos últimos tiempos y debe ser una bendición especial de Dios también. Corona COVID es una pandemia global de siglo XXI, de los últimos tiempos. En Lucas 21 dice, entre las señales que ocurrirán en los últimos tiempos hay una palabra llamada pestilencia. Eso es una epidemia en la traducción al inglés. Es la misma palabra que plaga o epidemia, pero que en poco tiempo se extiende por todo el mundo y como resultado muchas personas pierden la vida y sufren mucho por ello. Sabemos que esta será una de las últimas señales o catástrofes. Y nosotros sabemos muy bien. Espero que este COVID termine pronto, pero no creo que termine por completo. Bill Gates, de quien se dice que es el rey de Microsoft en los Estados Unidos, viajó a Corea hace unos días. Lo que dijo este hombre fue que podría haber una epidemia, pandemia más grande que el coronavirus en el futuro. No sé lo que está pasando detrás de escena, pero es extraño de todos modos. Y los desastres naturales ocurren innumerables veces en todo el mundo. Sucede tanto que creo que ni siquiera tratan esto en las noticias. En San Mateo dice, y hambres y terremotos en diferentes lugares. En todo el mundo la hambruna está ocurriendo ahora en lugares donde no llueve en los Estados Unidos y en China, donde muchas personas mueren de hambre por la hambruna, en Europa y en todo el mundo. En algunos lugares llueve tanto que hay inundaciones y terremotos. En Isaías capítulo 24 dice, será quebrantada de todo la tierra, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. ¿Qué significa cuando Jesús murió en la cruz y hubo un gran terremoto a su alrededor? Se refiere al hecho de que la obra de la salvación se cumplió y que el juicio de Dios se decidió al mismo tiempo. Cuando Dios remueve la tierra y la destruye, significa que los humanos ya no pueden vivir en esta tierra. En Hebreos 1 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Todo está envejecido ahora, significa que la tierra está vieja. Al igual que la ropa que era nueva, pero cuando se desgastan ya no se puede utilizar. En cualquier caso, es muy cierto que estamos viviendo en los últimos días de la historia fijada por Dios. En Eclesiastes dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y en Hechos 17, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitan sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pone orden de los tiempos. Dijo que hizo habitar en esta tierra a los descendientes de un hombre, Adán, y fijó la edad y el tiempo. Eso significa que hay una fecha límite. Si el plan y el propósito de Dios se cumplen dentro de ese límite de tiempo,
entonces todo habrá terminado, todo se terminará. En Romanos 9, capítulo 9, dice, está escrito que después de que se predique este evangelio a todas las naciones y se dan todas las oportunidades para escuchar el evangelio, después de que se predique el evangelio a los gentiles, habrá una breve oportunidad para que algunos judíos se salven. Y todas las obras de Dios serán terminadas. Serán acabadas. Durante unos 2000 años los judíos estuvieron esparcidos por todo el mundo y sufrieron tan miserablemente, estaban sufriendo, asesinados. Pero en nuestros días, de repente, después de 2600 años, Israel de repente se independizó. Esta es una de las señales más importantes de que el regreso del Señor está cerca. Hoy en día muchos judíos todavía aún no creen en Jesucristo. No creer en Jesús es no creer en la Biblia. Lo llaman como judaísmo. Creen en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo Testamento. Creen en Dios, pero no en Jesucristo. Jesús dijo en San Juan, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Si no conoce a Dios, si no conoce a Jesús, no conoce a Dios. El pueblo de Dios ni siquiera conoció a Dios, rechazó al Mesías que Dios había enviado y lo crucificó hasta la muerte. Y a través de la historia de esta nación nos hizo saber en todo el mundo cuán grande es el pecado de rechazar a Cristo. El pecado de rechazar a Cristo no puede ser perdonado. Entonces, lo que hizo que los judíos fueran esparcidos por todo el mundo y que fueran asesinados de manera tan miserable donde quiera que fueran, es ver cuán terrible es el pecado de rechazar a Cristo para los gentiles del mundo. A medida de que el evangelio se predica a todo el mundo, fuimos salvos en la época de la gracia. Y como está escrito en Romanos, los judíos, después de que cumpla el tiempo para los gentiles, para su salvación, después de ese tiempo, dijo que será salvo todo Israel. En 2 Apocalipsis 7, cuando los 144,000 sean salvos al final de los judíos, habrá tiempo de tribulación y Dios juzgará esta tierra. Y ahora los tiempos de los gentiles están llegando a su fin. En Romanos capítulo 11, 25 dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles en los últimos días, el hecho de que somos salvos en esos últimos días, tiempos, que hemos cogido el último tren. Creo que todavía hay gente que no sabe la suerte de ser salvo en las últimas épocas. Esta época de la gracia llegará al final un día, y cuando el Señor regrese en el aire al final de esta época de gracia, aquellos que han sido salvos entre los gentiles, por supuesto aquellos que entre los judíos también, que son salvos, serán arrebatados juntos. Y hay 7 años y que los judíos se salvarán en los primeros 3 años y medio, y el anticristo gobernará en 3 años y medio que quedan. El juicio de Dios vendrá. Este tiempo se acerca ante nosotros. ¿Saben que un tifón está a punto de venir desde el sur en este momento? Nunca se sabe en qué dirección giraría repentinamente el tifón. La predicción actual es que partirá del mar del sur de Corea y saldrá hacia el mar del este. Pero se dice que es un tifón muy grande. Cuando viene un tifón hay que prepararse, ¿no? La semana pasada fui a Ulleungdo, una isla, por primera vez en 43 años. Hace 43 años, cuando yo estaba en Pohang, fui varias veces a Pohang para evangelizar. En ese momento no había, coches. Ahora sí que hay muchos coches. También puede visitar a Ulleungdo con coche. Y
Dice que se puede viajar con coche en Ulleungdo y dice que también se está preparando para construir un aeropuerto en el mar. Es impresionante, no solo coches. Seguramente habrá un propósito de que están haciendo. Pero antes de salir de Ulleungdo, la isla, vi que todos los barcos estaban atados. Hay muchas barcas de pesca y debe estar preparado con anticipación porque se acerca un tifón. De lo contrario, todos los barcos, las barcas son arrastradas y serán destruidas. Las barcas se chocarían y se romperían. No solo en la playa, sino también en los lugares donde vienen los tifones. Se ponen nerviosos y tienen atadas todas las cosas. Algunos tifones incluso también vuelan, incluso los aviones. Cuando yo vi tifón en Guam, vi que los coches de aparcamiento estaban amontonados a un lado debido al viento fuerte. También los camiones. Por supuesto, la gente también. Las tejas también. Y los asfaltos de la carretera también. Como prepararse con anticipación. Sabemos que el día de la tribulación se acerca como un tifón. Tenemos que prepararnos, ¿no? Pero el mundo no sabe lo que está pasando. Solo esperando suerte, esperan suerte en el futuro, diciendo, no va a pasar nada. Pero, pero todos nosotros lo sabemos. Sabiendo eso, no puedes vivir como el resto del mundo. La semana pasada expliqué un poco sobre la salvación que hemos recibido. Entonces, el título del sermón era El regalo más grande de Dios para el hombre. Y hoy me gustaría también dar el sermón con el mismo título. Nosotros estamos tan felices cuando recibimos un regalo. Y mucho más cuando sea algo especial, sea este regalo. Pero nuestros regalos no son de ningún hombre. Por ejemplo, si recibimos un regalo de presidente, si fuera algo barato, no será muy importante. Pero si fuera algo especial, o si recibo un regalo del presidente de Estados Unidos, siendo una potencia del mundo, me diera un regalo especial. Sería una gran sorpresa. Nuestro regalo nos ha dado el Dios que creó el universo, el gobernante absoluto del universo. No es un regalo barato y ordinario, sino que Dios tampoco puede pagar más para darnos, es decir, que ha preparado pagando todas sus mayores cosas. Ya saben lo que es, ¿no? ¿Por qué me preguntan? Si ya lo conocen. Sé que ustedes lo saben, pero digo esto porque parece que no saben qué tan grande es ese regalo. En Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice, una salvación tan grande. Yo cada vez que leo la Biblia me asombro mucho. Ya hemos recibido el regalo, una salvación tan grande. Pero aquellos que no lo saben, descuidan esa gran salvación, es decir, que no está interesado. Entonces, ¿cómo puede escapar del juicio de Dios? Ahora, en lugar de ser juzgado por sus muchos pecados, se le ha dado la gracia y el don que permite que cualquier pecador se salve, pero no lo recibe. No hay manera de perdonar el pecado de no aceptarlo, este regalo. Solo hay destrucción eterna. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice,
que acabamos de leer, también dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué clase de gracia es esa gracia? Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios explicó de varias maneras la gracia que Dios dará en el futuro y la gracia de la salvación en el Antiguo Testamento. Y explicó al pueblo de Israel con los hechos históricos reales y también se los mostró. Y el Hijo unigénito de Dios vino a esta tierra en un cuerpo humano y vivió como hombre por 30 años. Luego fue a la tierra de Israel para la obra de salvación durante 3 años y medio, y como un pecador, él fue sentenciado a muerte y golpeado por látigos y clavado en la cruz, y muerto en vergüenza y sufrimiento. Y toda esa sangre preciosa fue derramada en la cruz. Sus últimas palabras, de San Juan capítulo 19 versículo 30, que dice, consumado es. En inglés, it is finished. Esta es la obra de salvación de Dios. Ahora sabemos que Jesucristo vino a este mundo, murió, derramó su preciosa sangre y resucitó para darnos evidencia para creer que Jesús es el Hijo de Dios y el Cristo. Y ascendió y dijo que vendrá el Espíritu Santo. En Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo testifica de Cristo que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Y la evidencia nos ha sido transmitida hoy también, y somos salvos por gracia mediante la fe. En Colosenses capítulo 1:6 dice que ha llegado hasta vosotros. El Evangelio que comenzó en Jerusalén ha llegado a nosotros hoy. En el valle, cuando gritas en voz alta, se convierte esa voz en un eco en toda la mañana, ¿no? A toda la montaña, ¿no? El Evangelio que comenzó en Jerusalén continuó resonando a través del Espíritu Santo y escuchamos el Evangelio y lo comprendemos hemos escuchado ese Evangelio. Es la obra del Espíritu Santo que el Evangelio nos ha llegado hoy. Y el Espíritu Santo da testimonio de la venida del Espíritu Santo hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo testifica a través de una persona, un salvo, y vino a nosotros hasta ahora también. Hemos escuchado ese Evangelio y hemos entendido la gracia de Dios. Por eso ponía, sois salvos mediante la fe. Este libro de Efesios fue dado a los que fueron salvos por la gracia de Dios. En Efesios 1:3, bendito sea el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo? La gracia y la vida de Dios que descendió del cielo. Cuando Jesús bajó del cielo a la tierra, murió en la cruz y resucitó para darnos, bendiciones espirituales del cielo. En Efesios 1:3 dice, toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa toda bendición, esa asombrosa gracia, pone que nos ha dado toda bendición espiritual. Lo hemos recibido, Dios nos ha dado y la hemos recibido. En el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pone para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos
Es decir, que nos ha dado el regalo. Si uno paga por algo, no sería regalo. Si lo ha conseguido con su esfuerzo, el regalo no es por gracia, sino que nos ha dado cuando no teníamos derecho de recibirlo. Pone para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gloria, de su gracia. Porque nadie puede hacer algo, ninguno por su obra puede conseguir la salvación. Si nos pide que vayamos al cielo con nuestras obras, nadie podría ir al cielo. Para alabanza de la gloria de su gracia, es para que alabemos su gracia. En la mayoría del libro de himnario, la mayoría de la alabanza alaban la gracia de Dios. Oh, gracia admirable, dulce es. Los que han entendido la gracia y el amor de Dios cantan alabanza. Toda nuestra vida tiene que ser la alabanza de Dios, no solo con nuestra boca. Eso es el propósito de la salvación. Los músicos, bueno, por ejemplo, hoy el coro ha cantado también una alabanza lleno de gracia. Es muy conmovedor, ¿no? Si vemos la partitura, está en la partitura la figura de negra, blanca y corchea, ¿no? Los que no saben de la música no entienden lo que pone. Parece que son los mismos, todos son mismos, pero los que saben música, viendo la partitura, pueden cantar la canción. Como así, cantando por nuestra boca y corazón, toda nuestra vida debe ser la alabanza. Así como un músico ve la partitura y le sale melodía, y para un pianista, la música sabe tocar piano solo con mirar la partitura. Dios mira nuestras vidas. Creo que Dios es el mejor músico. ¿Cuánto ama la música? El sonido que sale de nuestro corazón, no de la boca. Hay un cántico, una melodía clara, resuena desde lo más profundo de mi alma. Los salvos tienen gozo y gracia desde lo profundo de su alma, y su alabanza que da gloria a Dios asciende hasta el trono celestial. En Apocalipsis dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Las arpas indican las alabanzas, los inciensos son las oraciones, y estos suben, dice que suben, ascienden hasta el trono celestial. Entonces, si uno canta por la boca y no por su corazón, sería la mentira. ¿Qué es la mentira? Decir algo que no tiene en su corazón. Ah, uno que no tiene en su corazón canta, le amaré más. Ama dinero, aunque ama dinero a sí mismo, el placer. Entonces Dios le dirá, oye, ¿cuándo me amaste? Algunas personas dicen que las personas mienten más en el domingo. Cuando ora parece muy buena persona, pero está mintiendo. Y cuando canta parece muy bonita. Y cuando lea las letras de alabanza, las letras son muy bonitas, ¿no? Pero ¿cómo llamas a algo que no tienes en el corazón? ¿Cómo cantas a algo que no tienes en el corazón? Es como un loro, ¿no? Estaba viendo la televisión y he visto el loro.
hablaba muy bien. Señor, estás haciendo un gran trabajo, decía así. Decía el loro así. Decía también buenos días, buenas tardes. El loro sabrá lo que significa. Como le ha enseñado, sabe imitar lo que dice. Como ya está acostumbrado, sabe decir las frases largas. Pero nosotros no debemos ser como un loro que canta la alabanza, porque no tiene nada en su corazón. Hay un cántico, todas las concupiscencias del mundo y todos mis deseos ya han sido clavados en la cruz. Y Dios dice, ¿para cuándo han sido clavados? Todos los deseos por el mundo han desaparecido hace mucho tiempo, dice, mientras que su codicia está llena hasta su garganta. Los deseos del mundo están llenos en él, en esa persona. Dios nos salvó para escuchar tales alabanzas mentiras. Dios quiere escuchar la alabanza que sale de este corazón. En Salmos dice, alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Es aplicable de la misma manera con la oración. Si uno ora lo que no tiene en su corazón, ¿creen que puede engañar a Dios? Toda nuestra vida tiene que ser la alabanza para glorificar a Dios. Entonces en Efesios 1, para alabanza de la gloria de su gracia. Y luego pone, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nuestra vida debe ser un himno. Toda mi vida es como una partitura cuando Dios la ve. Dios cuando vea nuestra vida sentirá como si Dios escuchara hermosa voz, ¿verdad? ¿Qué haría? Hay demasiados cristianos falsos en este mundo. La palabra cristianismo en coreano es Kidokyo, donde Kido viene de chino, de la palabra china. Y esto en inglés es traducido como cristianos. Son las mismas palabras. Pero hay falsos. Hay contenidos, algunos tienen contenidos falsos, cristianos falsos. Todo nuestro corazón, nuestra vida, nosotros somos personas que han recibido la gracia de Dios. Aunque nosotros muramos 100 veces, no podemos pagar la gracia que hemos recibido. Hay un cántico que dice, no puedo pagar la gracia que me diste, no puedo pagar. Hay otro cántico, los débiles de corazón y los humildes de cuerpo serán los siervos del Señor. Yo soy el siervo del Señor, aunque soy débil de corazón y humilde. A un siervo no se le permite tener su propia voluntad, sus deseos, sus planes, sus ideas. El siervo está para su amo. Si el amo le dice que viva, hay que vivir. Y si le dice que haga esto, debe hacerlo. Y si su amo pide que muera, tiene que morir. Es solo para el dueño, ¿no? Apóstol Pablo dijo en Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo, estaba muy orgulloso de ser siervo de Jesucristo. La palabra siervo en ese tiempo es, como es la palabra griega, viene de griego, para siervo viene de tulos y significa esclavo, comprado por precio. Un esclavo es arrastrado en cadenas y será utilizado como objeto por el dueño. Pero sea su familia, hermano o cualquier persona que tenga piedad de él, esclavo, pagó su precio y le compró, y le desencadenó y le dio libertad. Y dice, no, yo no te compré para que fueras mi siervo, sino para liberarte. Entonces, el siervo dirá, gracias. O puede decir, no, yo soy tu siervo. Pero no por obligación, sino como tú me has comprado, soy libre, pero seré tu siervo por mi voluntad propia. Se hizo siervo por su propia voluntad. Entonces en Gálatas capítulo 5, versículo 13,
Pone, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Con amor somos siervos del Señor, siervos de Jesucristo, y hermanos como esclavos unos de otros. Un siervo no es gobernante, sino una persona a quien se le sirve. Jesús dijo en Filipenses capítulo 2, versículos 6, 7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Pone que tomó forma de siervo, uno que era igual que Dios, tomó el cuerpo y forma de siervo. Y en Filipenses dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era siervo, pero ¿hasta cuándo obedeció? Hasta la muerte. Jesús hizo así. Jesús hizo así. Jesús hizo todo lo que nosotros no podemos hacer. Y el que nos salvó dice ahora a los cristianos, salvos que les siguen y vivan como siervos de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo también es un siervo de Jesucristo. Jesús nació de María, pero no tiene nada que ver con José. María luego dio a luz a otros hermanos. Tenían hermanos, entre ellos Santiago, que escribió el libro de Santiago, es el hermano menor de Jesús. Y en Santiago 1:1 pone, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No dijo que es el hermano de Jesús, sino dijo siervo del Señor Jesucristo. Nosotros también, ¿no? En Gálatas 1:10 dice, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Para agradar solamente a Dios, no para mi propio gozo ni para el de nadie más, porque es siervo de Cristo. ¿Por qué es siervo de Cristo? Porque compró a gran precio. Esta salvación tan grande, sabemos que ha pagado para darnos una salvación tan grande. Sabemos que ha pagado para darnos una salvación tan grande. El regalo no es algo que da algo que Él ha recibido por gratis, sino para ese regalo ha tenido que sacrificar su fortuna, o en caso de que fuera una medicina, ha podido curar su enfermedad mortal. Es decir, ha tenido que sacrificar. Y una persona que ha recibido este regalo nunca lo olvidará hasta el día de su muerte. Pone, por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora nos damos cuenta de esa gracia y fuimos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino don de Dios. Es un regalo gratuito, lo hemos recibido. Y no por obras para que nadie se gloríe. La hemos recibido y gracias. Pone, y no por obras para que nadie se gloríe. Lo que quiero explicar hoy, estos regalos que quiero explicar hoy no son uno o dos. Yo también recibo los regalos. No es necesario que me lo dé, pero sería triste si no lo recibiera, ¿no? Gracias. Así, cuando uno recibe, no es solo uno, sino no es solo un regalo, sino un conjunto de regalos. Tiene esto y lo otro. Nuestra salvación viene de Dios, pero es un conjunto de regalos. Si nos invitara a un restaurante, no solamente nos daría pan, sino también queso, ensalada, carne, pescado y mucho más, ¿no? Dentro de la salvación también. Hay diversas gracias que no podemos imaginar. Voy a explicar solo algunos. Dentro de la palabra recibir la salvación,
Voy a explicar 8 cosas entre ellos. Cada uno es algo asombroso, cada uno es asombroso. Hemos recibido el regalo de Dios y es mayor conjunto de regalos. ¿Cuál sería primero? En Efesios capítulo 1, 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Después leemos juntos, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Cristo, aparece muchas veces la palabra en Cristo. En Efesios capítulo 1, 5 dice, por medio de Jesucristo. Es por la gracia de Cristo. Por su sangre tengo redención, el perdón de los pecados según la abundancia. Hay un cántico, he sido redimido con esa sangre. Tiene que tener cuidado cuando lea la palabra redención. Si dice detención es arrestar, ¿no? Antes había alguien que ya no está en nuestra iglesia y que luego se hizo pastor en otra iglesia, pero leyendo la Biblia pensó que la sangre de Jesús nos ha detenido. Pensó que es detención en vez de redención. La palabra retención significa pagar el precio y comprarlo. Se compró por el precio, pero pagó el dinero y lo sacó de la cadena. Se vendió por el precio, pero pagó dinero y lo sacó de la cadena. Eso es redención. Repíteme. Redención. No es detención. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Pone que se dio a sí mismo. ¿Y cómo? Pagando el precio. Murió derramando su sangre y pagó y nos salvó. Entregando a sí mismo. Entonces, ¿qué es el primero? En su sangre tenemos redención, el perdón de los pecados. Los pecados fueron perdonados. ¿Han sido perdonados sus pecados? ¿Cuánto ha sido perdonado sus pecados? ¿Y hasta cuándo? Para siempre. No hay pecado pasado, ni pecado original o ni autodelito, ni grande ni pequeño, que conozco y que no conozco. Todos los pecados que he cometido, de pasado, en el presente y que voy a cometer hasta la muerte. Pero si no debemos cometer pecado hasta la muerte, ¿pero por qué hablan de pecado futuro? Sabemos que no debemos pecar, pero aún no hemos sido transformados en nuestro cuerpo. Aunque han sido salvos, hemos sido salvos, pero todavía el viejo hombre permanece. Ojalá pudiera transformarse ahora mismo como los ángeles. Pero como tenemos, sin embargo, el viejo hombre permanece y vamos cambiando gradualmente. Nosotros volvemos cada vez más y más santo. La salvación es instantánea y el cambio se lleva a cabo hasta que venga el Señor por el resto de nuestra vida. A eso lo llamamos que la fe va creciendo y que es la santificación. Cada vez más se parece al Señor. Nuestro hombre interior se vuelve partícipe de la naturaleza divina. Pero hasta que eso suceda, todavía tenemos antigua personalidad, carácter, por lo que podría tener odio, celos, codicia, que no debería hacerlo. También debemos ser obedientes, pero a veces sí y a veces no. Digamos que es inestable. Eso sería pecado de no obedecer, no hacer la voluntad de Dios, o pecado de no hacerla por la fe. Hay muchos pecados futuros, pero también nos ha perdonado. En San Mateo capítulo 5, 26 dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Nos perdona hasta el último cuadrante.
No hay salvación sin perdón de pecados. Nos ha perdonado hasta el último cuadrante. Entonces hemos recibido el perdón de pecados. No hay salvación sin perdón de pecados. Algunas personas dicen que son salvas, dicen que han nacido de nuevo, que recibieron el Espíritu Santo. Entonces cuando pregunto, ¿fueron perdonados tus pecados? Entonces dice, no sé sobre eso. ¿Tus pecados fueron perdonados para siempre? Entonces dice, no sé, no sé. ¿Y qué tipo de salvación recibiste sin el perdón de pecados? No hay salvación sin el perdón de pecados. Ser perdonado significa que Dios pagó por todos mis pecados. La paga por el pecado es la muerte, pero no aceptar esa muerte es la salvación. Pero ¿cómo te salvaste? ¿Cómo has sido salvo sin perdón de tus pecados? Eso no es salvación. No es salvación sin el perdón de los pecados. En Isaías 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada uno se apartó siguiendo su codicia, su pecado. Y si sigue así, su fin será el infierno. Pero pone, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos los pecados que hemos cometido, el pecado de dejar a Dios y vivir de acuerdo a su propio deseo, todos los cargó en Jesús. En San Juan 1:29 dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús expresó Jesús como Cordero, cargó todos los pecados del mundo a Jesús. En él todos los pecados del mundo. Debido a que Jesús tomó los pecados de todo el mundo, en el mundo, sean míos o tuyos o nuestros, cargó Jesús. Entonces Jesús cargó todos los pecados y Jesús sin pecado ahora lleva el pecado. Y como debe ser el juzgado el pecado, fue sentenciado a muerte como el más miserable. No es Pilato quien sentenció a muerte a Jesús en la cruz, sino Dios lo hizo. No murió injustamente, sino murió legalmente. Dios dijo, un hombre sin pecado debe morir en lugar de pecador. Como Dios mismo puso esa ley, entonces en 1 Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Mandó un justo para eliminar los pecados, como un cordero. Cargó todos los pecados de este mundo. Y entre muchas personas, yo también. Puedo pensar que entre esas muchas personas estaré yo también. Da igual que fuéramos muchos pocos, mucho o poco. Aunque yo estuviera solo, para salvarme solo a mí, el Señor habría venido a este mundo. Aunque estuviera solo en este mundo, Jesús vendría en este mundo, porque estima un alma más que todas las cosas. Hay un cántico así, mis pecados fueron perdonados, mis pecados también son perdonados, con la cruz que cargó el Señor. De esta manera, mis pecados, tus pecados, nuestros pecados fueron perdonados. Y los pecados del mundo fueron quitados. Murió en la cruz. ¿Cuánto odia Dios el pecado? Por eso dijo que la paga del pecado es muerte. Ya sea un pecado grande o pequeño, la plaga del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es que el cuerpo muere y el alma muere y va al infierno. Pero Jesús pagó el precio del pecado, es decir, que pagó la consecuencia del pecado. Por eso en 1 Juan 3:4-9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No que nosotros hemos amado a Dios, sino que Dios nos amó y envió a su Hijo como propiciación, ofrenda de propiciación. La reconciliación era necesaria debido al pecado. Éramos enemigos con Dios. El pecado ha bloqueado entre Dios y nosotros, y nos hemos convertido en enemigos.
Pero Jesús vino a ese enemigo y fue reconciliado con Dios a través de la muerte de Jesús sin pecado. En Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Se hizo la paz. En 1 de Juan capítulo 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Los que solamente confían en sí mismos, borrachos o ladrones o estafadores, asesinos, etc., para ellos también Jesús cargó sus pecados. Entonces ahora ya no son enemigos. Ahora hay reconciliación. Ahora Dios extiende su mano, da la mano a nosotros. Ahora estamos en paz. Entonces uno que era enemigo, si ahora se ha reconciliado, habría que dar la mano, ¿no? Pero Dios extiende su mano, pero este hombre no quiere. ¿Qué vamos a hacer con él? Hacer con él? Entonces, Dios da la mano a nosotros, da la mano a nosotros, y es la fe de lo que nos agarramos esa mano de Dios. Hemos hecho las paces con Dios. Entonces en Hebreos 9:12, Antiguo Testamento, los israelitas sacrificaban cabras, ovejas y ofrecían su sangre como ofrenda por el pecado, que era un modelo de sacrificio hasta que Jesús vino. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Si no es la expiación eterna, no hay salvación completa. No hay salvación. Pero el diablo dice, sí, Jesús murió por tus pecados, porque eso no puede negarlo. Pero luego dice, pero solo ha llevado poco de tus pecados. O que solamente los pecados de pasado y no de futuro. Entonces luego dice, entonces para que sean perdonados tienes que llorar, orar mucho más, hacer buenas obras para que te salve. Si no, vas a ir al infierno. Eso es otro evangelio. Entre los diablos, hay diablos que se oponen al evangelio, pero también están los demonios, diablos que nos dicen que creamos el evangelio. Creer es creer, pero dice que crea en otro Jesús. En otro evangelio. Espíritus distintos del Espíritu Santo. Jesús falso. Aunque crea que no puede ser salvo. Hay mucha gente que va a la iglesia y cree en ella. Trabaja y esfuerza mucho. Y que ha creído desde su nacimiento, dice, va a la iglesia toda su vida y en todos los domingos también. También allí canta, ora, ofrenda, bautiza. Luego es diácono, anciano, pastor. Pero luego cuando pregunta si es salvo, dice que no. O que lo sabré cuando me muera. ¿Cómo puedes saberlo? Lo sabrás, pero irás al infierno. Algunos dicen que sí. Algunos dicen que ha recibido salvación. Y si preguntamos cuándo, entonces dice que desde el día que vino a la iglesia. Y si preguntamos cuándo ha creído y que explique detalladamente, pero no, entonces no sabe explicarlo. No sabe cuándo ha recibido salvación, porque no lo es. Entonces, Jesús recibió el juicio de Dios, juicio justo de Dios, en lugar de nosotros, y pagó el precio completo de nuestros pecados. La salvación es el pago por los pecados. Cuando yo fui salvo, no sabía si era salvación o era nacer de nuevo, pero una cosa es cierta, que mis pecados son perdonados para siempre. Entonces no hay razón para ir al infierno porque los pecados ya no hay, porque han sido perdonados para siempre. El infierno también necesita el ticket para ir. ¿Y cuál es el ticket? Es el pecado. Entonces si no hay pecado, ¿por qué hay que ir al infierno? Aunque quiere echar un vistazo al infierno, no puede hacerlo. Si no puede ir al infierno, ¿a dónde tiene que ir?
Ahora el cielo es pan comido, es mío. Aunque yo muera hoy, es seguro ir al cielo. En aquel momento no estaba seguro de que si era salvación o nacer de nuevo, pero como estaba seguro de que mis pecados son perdonados, y eso sí es seguro, es la salvación. Cuando comprendes esto, entonces la salvación. Cuando te das cuenta por primera vez, ¿de qué te das cuenta? Mientras estudias la Biblia, sabes que eso era salvación. Cuando comprendes eso, de que tus pecados son perdonados, naces de nuevo. ¿Qué podría ser más sorprendente que el hecho de que el Hijo unigénito de Dios murió por los pecadores? Vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Yo voy a leer. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, desde Adán. Por eso hemos recibido su carácter y luego vana manera de vivir. Y luego no con cosas corruptibles como oro o plata. No fueron rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, ni con nuestras obras. Entonces, ¿con qué podría pagar los pecados? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo como cordero, la sangre preciosa de Cristo como cordero, esa gota de la sangre de Jesús, incluso aunque haya toda la sangre del mundo entero, no puede comparar el valor con una gota de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es la sangre preciosa, la sangre de Cristo, Hijo unigénito de Dios. Él derramó toda esa sangre para perdonar nuestros pecados para siempre. Por eso en Isaías capítulo 44, versículo 22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. A un taxista le hemos preguntado cómo había recibido salvación. Y dijo este versículo, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Deshacer es eliminar, borrar todo. O de que yo deshice todo, es decir, que ha eliminado todo. Así que vuélvete a mí porque yo te redimí. Entonces el taxista dijo que él estaba con el cliente por la mañana y estaba en la carretera de la montaña. Pero estaba nublado, había nieblas y no podía ver bien. Yo también tengo esa experiencia, que no podía ver unos pocos metros más adelante. Hay que tener mucho cuidado, pero un poco después desaparecieron de repente y esas nieblas y se le ocurrió la palabra. Esa palabra como niebla tus pecados, que deshizo como niebla tus pecados. Había tantos pecados entre Dios y nosotros como una nube espesa, pero Dios lo borró todo. Él testificó de que Él creyó en ese día, Él podía creer en ese día. De esta manera también puede creer. Dios ha hablado de diferentes maneras, ha explicado de varias maneras porque nosotros dudamos siempre mucho. Isaías dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, echó tras la espalda todos sus pecados. En Salmos dice, cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En Micaías dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si ha echado en lo profundo del mar, ¿para qué vamos a buscar? Deshizo como niebla tus pecados.
y no me acordaré de tus pecados. Ha perdonado nuestros pecados para siempre. Y luego los borró y ya no se acuerda. Hay muchas palabras más como así en la Biblia. También lo explico más detalladamente en caso de que nos preocupara que pudiéramos dudar. La primera gracia es el perdón de los pecados para siempre. Y la salvación es creer en esto. Y todos los demás pertenecen aquí. Pagar el precio es pagar por nuestros pecados. Él nos dio la salvación porque ya se ha pagado. ¿Cómo puede Dios darnos la salvación si nuestros pecados no son pagados? Y ahora, ¿qué viene después de perdón de los pecados? Vamos a ver Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 24. Vamos a leer juntos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aparece aquí la palabra en Cristo Jesús. Lo que ha hecho Jesús también, justificación, también es el perdón de pecados. Por la gracia de perdonar el pecado, pone, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El perdón de pecado, cuando creyó, eso fue justificado. Nos ve como una persona que no ha cometido ningún pecado porque los pecados son perdonados. Porque los pecados han sido perdonados por completo. Ser justificado es ahora tratarle como una persona que ha guardado todas las leyes de Dios. Como nos ve ahora como una persona justa. Romanos capítulo 4, versículo 4 5 dice, vamos a leer, pero hay que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más hay que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hay que no obra, si un trabajador recibe su salario, no es la gracia. Ha recibido lo que merece, pero aquí dice, más al que no obra, que no ha hecho nada justo. Cuando nosotros no éramos justos, piadosos, nuestros pecados son perdonados. Nosotros cuando no éramos justos hemos recibido salvación. Hemos sido perdonados nuestros pecados. Han sido perdonados nuestros pecados cuando no éramos justos. Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Cuando creemos el perdón de pecados, es la justicia. No crees mayor pecado y creer es la justicia. Pone su fe le es contada por justicia. En el versículo 6, como también David hablaba de la bienaventurada, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. 1000 años antes de la venida de Jesús, David escribió sobre el gozo de un salvo perdonado sus pecados. Pone bienaventurado del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. No hemos hecho nada justo, solo hemos pecado. Aunque hicimos obras, pero no eran justas. Solo hemos pecado. Es una bondad, pero con pecado. Es hipocresía, también dice. Pero el Señor perdonó nuestros pecados incondicionalmente. Por eso somos personas a quienes Dios atribuye justicia sin obras, porque Jesús, muriendo en la cruz, guardó la ley.
murió en vez de nosotros. Es la justicia del Señor que nos ha sido dada. Por eso Dios dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dios no reconoce ahora nuestros pecados, ni siquiera los recuerda. Yo puedo recordar mis pecados, y si Dios recuerda todos nuestros pecados, ¿cómo nos atrevemos a ponernos ante Dios? Un soldado, por ejemplo, cometió un gran pecado y está en prisión, en cárcel. No, digamos que ahora está condenado a muerte. Pero ahora tiene que morir, pero digamos, por la orden del presidente, Solanito Fulanito, ahora eres inocente. Y no solo eso, no solamente eres inocente, sino ahora que eres comandante también. Fue soldado y que estaba en cárcel, que iba a morir, pero ahora le perdona y a la vez le hizo comandante. Ahora, ¿a quién le atrevería llamarle prisionero? Perdonar el pecado es una cosa y ser comandante es otra cosa. Es la gloria. ¿Quién ahora puede llamar, tú, prisionero, eres criminal, no, vas a morir, ¿no? Ya no puede decir así. A la vez de ser perdonado, le hizo justo. Impresionante, ¿no? Vamos a ver Romanos capítulo 4, versículo 25. Vamos a leer juntos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pone por nuestras transgresiones. Fue sentenciado a muerte en nuestro lugar y dado a muerte. ¿Y qué significa ir resucitado para nuestra justificación? Jesús resucitado es nuestra justicia. Jesús pagó el precio de nuestros pecados a través de su muerte. Y Jesús resucitado es mi justicia. Fuimos pecadores en Adán. No hemos convertido en pecadores porque hemos cometido pecado. Pero Adán pecó y se convirtió en pecador. Entonces somos pecadores desde el vientre de nuestras madres. Pero ahora estamos justificados en Jesús. Por eso en Isaías capítulo 52 dice, por tanto sin dinero seréis rescatados. Hemos convertido en pecadores sin pecar, pero sin nuestras obras fuimos salvos. Algo raro, ¿no? Pero Dios lo hizo así. Vamos a ver Romanos 5:19. Romanos capítulo 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Un hombre, Adán, desobedeció la palabra de Dios y le dijo que no comiera fruto de la ciencia del bien y del mal, pero él comió. Luego se convirtió en un pecador porque pecó. El hombre que se hizo pecador a causa del pecado es Adán, y nosotros somos pecadores porque somos descendientes de Adán. Entonces muchas personas se convirtieron en pecadores. Pero ahora, el Romano dice, por la justicia de uno, por la obediencia de uno, por Jesús, muchos fueron justificados. Nos hicimos justos. Fui hecho pecador en Adán, pero fui hecho justo en Jesús. ¿Correcto, no? Sí, ¿no? Ahora somos justos. Nuestra identidad es justo. Ahora, antes yo nací como pecador espiritualmente. Ahora bien, ¿cuál es el estado espiritual de los que han sido salvos? Son justos. Realmente es justo. ¿Quién es el que nos condenará? Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. Capítulo 8,
8, versículo 33-34, voy a leer yo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pone, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Los escogidos son los salvos. ¿Quién puede acusar a los salvos? ¿Quién puede condenarlos? Pone, Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Condenar es el juicio. ¿Quién puede juzgarnos? Dios es el que dijo que no tiene pecado, no tenemos pecado y que somos justos. Pone, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? No solamente que murió para perdonar nuestros pecados. Pone, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. No solamente murió para perdonar nuestros pecados, sino también resucitó para justificarnos. Jesús es nuestra justicia. Pone el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué es la diestra de Dios? Jesús es el testigo de nuestra salvación. Aunque somos nosotros somos débiles, Jesús dice a Dios, Padre, yo morí por fulanito, menganito, sultanito. Mira la sangre, Padre, mira esta sangre. Claro, mi hijo murió. Es la sangre de mi hijo. Jesús es nuestro testigo y está orando e intercede por nosotros. Y ora como mediador para nosotros. Por eso en 1 Juan 2.1 dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es nuestro abogado. Está como el abogado que perdonó nuestros pecados. Él vive y habla por nosotros ahora. Entonces estamos a salvo. Es tan seguro y que somos justificados. Entonces en Gálatas 4:2-17 dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Como ninguno puede ser justificado por la ley, entonces somos justificados en Cristo Jesús. En Isaías capítulo 61, versículo 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Dios nos ha vestido con ropa de salvación. Los pecados son perdonados, y ahora es justo, revestido con ropa de justicia. Por ahora, nosotros llevamos puesto las ropas. Entonces, ahora que llevan puesto la ropa de salvación, pueden ir donde quieran, ¿no? También puede ir a Estados Unidos, donde quiera. Pero, por ejemplo, si de repente desaparecieran sus ropas, entonces puede estar aquí sentado. No sabrán qué hacer y tendrán que esconder. Ten- Adán, cuando comió el fruto de ciencia de bien y de mal, halló vergüenza en su desnudez e hizo ropa con hojas de higuera. Después de un tiempo, esas hojas se secaron y se rompieron. Luego, cuando se quedó solamente las ramas, Dios le llamó Adán. Y Adán dijo, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tenía vergüenza. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Con esas higueras no podía esconder. Entonces en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No sé si fue oveja o cabra, pero mató un animal, derramó su sangre, y Dios mismo lo diseñó y les puso a Adán y Eva. ¿Por qué hicieron ropa de cuando les intentaba echar? Solo tenía que echarlas diciendo, vete.
Pero Dios tenía misericordia de Adán y Eva, aunque los expulsan, pero que en el futuro Jesús en el futuro cubrirá sus pecados, muriendo como un cordero, derramando su sangre. Entonces, como modelo debe morir una vida para hacer la ropa. Jesús murió y cubrió nuestros pecados. Eso es la ropa, vestidura de salvación. Cuando el hijo pródigo volvió a su padre, en San Lucas capítulo 15, nosotros ya sabemos sobre esto, volvió como un pobre mendigo. Un pobre mendigo. Él estaba viviendo con los cerdos, su ropa estaba cubierto de estiércol, olía mal. Pero su padre dijo, vístele con mejor ropa. También le habrá lavado. ¿Y cuál es la mejor ropa? Es la vestidura de salvación. Dios no mira el pecado. Se quitó la ropa sucia y se puso los mejores vestidos. La vestidura de justicia. Cuando nosotros fuimos salvos, fuimos revestidos con ropas de justicia. Ahora podemos estar ahora delante de Dios. No estamos avergonzados. Hay un cántico así. Cuando el Señor Jesús venga otra vez, ¿tenéis túnicas para recibirle? ¿Está tu cuerpo listo para entrar en el lugar santo, el templo? ¿Qué color tendrá la vestidura de salvación? ¿Será negro, negra o amarilla? Es blanca. En Apocalipsis capítulo 19 dice, la novia del Cordero lleva puesta una ropa, pone, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es lino fino, blanco, limpio. Una persona con ropa blanca no va a ir a la fábrica para trabajar y no habría para que manchase su ropa, porque se nota mucho cuando se ensucia. Siempre hay que mantenerse limpio. Una persona salva ahora no debe ir a cualquier lugar donde hay muchos pecadores. No debe mancharse, hay que vivir limpiamente. Hay que guardar lino fino limpio hasta que venga el Señor. En Apocalipsis dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Nos ha vestido de ropa de salvación y es de lino fino limpio. Bueno, si seguimos así no podré explicar las ocho cosas. Voy a explicar una más. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer juntos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo fue a Éfeso y predicó el Evangelio. Y mucha gente se salvó y la iglesia se estableció. Cuando apóstol Pablo visita algún lugar, no se trata de solo predicar el Evangelio. Cuando hay personas salvas, comienza la iglesia. Un grupo de santos salvos, compañerismo, comunión. Eso se llama la iglesia. El momento en que escribió el mensaje a la iglesia de Éfeso fue cuando estaba en Roma y estaba encarcelado. Entonces él mandó carta desde prisión. Por eso dijo a los santos de Éfeso, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios dijo a Adán, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas de árbol de ciencia de bien y de mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dijo, ciertamente morirás, diablo tentó a Eva, come, porque no morirás, estará bien, tus ojos se abrirán y serás sabia, no te dejan comer porque tiene miedo de que llegue a ser como Dios. Entonces, como fue tentado, y luego Adán también le dio para que se come.
Bueno, primero Eva comió primero, y luego fue a Adán ella y se lo dio también. Diciendo, Adán, cariño, cómela. ¿Esto qué es? Es el fruto. Dios dijo que ciertamente morirá, dijo que no lo comiera. Yo sí que he comido, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Venga, cómelo. Yo no voy a comer. Dijo que vamos a morir, ¿por qué hay que comer? Entonces, ¿qué hago yo? Pues nada, vas a morir. Entonces, ¿vas a vivir tú solo? Vamos a morir juntos. Eva llorando con esa cara bonita, entonces diciendo que vamos a vivir juntos y morir juntos. Entonces Adán al final dijo, vale, lo comeré. Y comió. Entonces, ¿luego qué murió? Adán murió con la edad de 930 años. El día que comió, ¿qué murió? Su espíritu. Morir no significa que su espíritu ha desaparecido, sino que se ha cortado la comunicación con Dios y Adán, entre Dios y Adán. Eso es muerte. Un electricista, cuando no hay luz, viene a comprobar, arreglar si hay algo que está mal. Si se ha cortado la luz, dice, esto está muerto, la luz está muerto. Y si está conectado, dice, está vivo. Estar muerto significa que nuestro espíritu debe estar comunicándose con Dios, pero que no está comunicándose con Dios. Si el hombre dice, Padre mío, entonces Dios dice, sí, mi hijo. De esta manera debe estar comunicando. Pero el hombre ha traicionado el amor de Dios, desobedeció a la palabra de Dios. Entonces se ha cortado la comunicación. Aunque ame mucho a su hijo, a su bebé, no puede hacer algo si está muerto. Aunque le abrace mucho o le bese mucho, no puede hacer nada. Debe enterrarlo. Después de morir, la relación entre amados se ha cortado. Por eso hemos nacido muerto. El espíritu está muerto. Muertos en delitos y pecados. Cuando una persona se ahoga en el mar, su cadáver va flotando, ¿no? Cuando las olas golpean, el cuerpo, cadáver, parece estar bailando, pero está muerto. Esos cadáveres que van bien vestidos y decorados, ¿cómo los llamaban? Que eran cadáveres que andaban. No sé cómo se llama, no me acuerdo. Es terrible que anden los cadáveres, ¿no? Cuando Dios ve a las personas en este mundo, verá que verá todas las personas como cadáveres andando. Pero no tenemos que nosotros que entristecer porque somos vivos. No necesitan estar con los muertos. En Efesios dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muerto en Adán, y no sabe que está muerto su espíritu, pero dijo que dio la vida. En San Juan 5:25 dice, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeran vivirán. Y en 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dios quiere resucitar a los muertos
Y Jesús vino para resucitar a los muertos, porque hay que pagar el precio para resucitar. No puede hacerlo gratis. Si uno cree en esto, que ha sido perdonado sus pecados, volverá a la vida, porque ya está pagada por sus pecados. Entonces, si escuchamos la voz del Hijo de Dios, la palabra que perdona nuestros pecados, los muertos resucitan. Entonces, en San Lucas 15, cuando el hijo pródigo volvió a su padre, dijo, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Pone mi hijo. Alejarse de su padre es morir y volver es resucitar. Pone muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Es mi hijo. Entonces en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Vivió, pero luego después de pecar murió. Y luego Cristo es el postrer Adán, espíritu vivificante. Que vivifica, espíritu que vivifica a los otros. Por eso en 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Murió en Adán, pero resucitó en Jesús. Así que somos seres vivientes, somos vivos, cuyas almas estaban muertas en delitos y pecados. Los que no son salvos están muertos. Qué maravilloso es que seamos salvos. ¿Es esta una gran salvación o pequeña salvación? Todavía nosotros no sabemos qué tan grande es, yo tampoco lo sé. Es demasiado grande y enorme. Dios ha hecho cosas grandes y preciosas. Dios ha hecho la salvación para sí mismo. Dios no puede y nunca hará nada más grande que esto. Él creó los cielos y la tierra y gobierna el universo a través de la palabra. La obra de salvación no se puede hacer con las palabras ni con el poder. Porque sin la muerte y la resurrección de Jesús, el Hijo unigénito de Dios que murió y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, ni siquiera Dios puede salvarnos. Si Dios tiene poder, ¿por qué no puede hacerlo de nuevo? Entonces tendrá gran problema, porque Dios mismo se convierte en injusto, porque Dios es justo, Dios es alguien justo. En Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, entonces ¿puedes salvar sin perdón de pecado? El rey, ni siquiera el rey tampoco puede cambiar la ley una vez que sea proclamado. En la antigua Grecia, un rey hizo una ley muy estricta, porque había problemas morales. Por lo que dijo, al que cometa adulterio se le quitarán los ojos, 2 ojos. Se promulgaron leyes estrictas, pero el único príncipe fue quien violó esa ley primero. El príncipe cometió un crimen y ahora será juzgado. El rey dijo, la ley dice que no debes adulterar. Ahora te quitarán los ojos porque has cometido adulterio. Átalo fuerte. El sirviente dijo, mi señor, él es el que se convertirá en rey en tu lugar luego después. No puedes quitar sus 2 ojos. Dijo, no hay otra manera, la ley no se puede cambiar. Todos son iguales ante la ley, así será también el príncipe. Saca sus ojos. Le ataron fuerte y trajo un punzón, le pinchó un ojo. Y sacó un ojo. Y luego dice, ahora el otro ojo también. Cuando intentaron sacarle otro ojo, el rey dijo, para, un momento.
No quitéis los dos ojos. Saca mi ojo en vez de suyo. Porque al final hay que quitar dos ojos. Eso no puede impedirlo. Pero ¿quién atrevería a quitar el ojo del rey? Mi señor, no puedo hacerlo, no podemos hacerlo. Con solo uno basta. No, la ley dice dos ojos. Entonces saca uno. Saca mi ojo. Como nadie como nadie atrevía, entonces él mismo cogió el punzón y quitó su ojo. Ya está. Ahora hay dos ojos. Si quitara dos ojos del príncipe, ¿cómo va a convertirse en rey luego? La ley es así. Dios tampoco no puede cometer la ley. Nadie sin perdón de pecado puede ser perdonado. Es así la ley. Para el perdón de pecado, el Hijo unigénito de Dios debía morir. Entonces, imagínense cuán grande es esta salvación, que Él nos salvó para perdonar nuestros pecados, quien resucitó las almas muertas en nuestras transgresiones y pecados. Nosotros no debemos olvidar esta gran salvación, ni por un momento. Esto no puede ser descuidado. Estamos felices y agradecidos por esta gracia, y ahora tenemos que vivir una vida que pague la gracia de Dios. La vida después de ser salvo es de lo que aprenderemos en la próxima semana. Ahora tenemos que vivir como cristianos. Vamos ahora juntos. Dios Padre misericordioso, cuando estábamos lejos de Dios y estábamos en nuestros pecados, cuando hemos convertido en enemigos de Dios a través de nuestras malas obras, tuviste piedad de nosotros y nos amaste. Gracias por perdonar nuestros pecados con tu sangre preciosa y por permitirnos realizar tu grande y maravillosa gracia. También gracias por darnos tu grande y maravillosa gracia para que nunca más seamos juzgados o malditos, para que podamos ser salvos por la fe. El grande y maravilloso amor que nos has dado, Dios, nosotros que hemos sido salvos a través de esa gracia, ahora como hijos tuyos, por el resto de nuestras vidas, ayuda para que podamos vivir rectamente para la voluntad y la gloria de Dios. Ayuda para que no seamos avergonzados cuando viene el Señor en su gloria. Ayuda para que podamos predicar este grande, maravilloso amor de Dios y la gracia, y que muchas almas se salven y que pueda ser el gozo y la gloria para Dios. Para el retiro de otoño que viene, ayuda para que muchas almas se salven también. Y para esta obra, utilízanos según tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.